de internet. ¿En qué tiempo estuvo mejor la educación? Yo solo recuerdo maestros que jalaban orejas, cabello, aventaban borradores, ponían orejas de burro y nos paseaban por toda la escuela, etc. Pero no era la generalidad. Había de esa naturaleza, pero había un propósito más firme de enseñar y había paciencia. Pero desde la casa se nos obligaba a guardar un respeto debido al maestro. Sí, el desempeño ya finalmente en la vida era superior de quienes podían haber completado el ciclo. Digamos que eran menos que ahora, ¿no? Era una menor proporción de la población, pero quien lograba hacerlo, pues salían brillantes, y no era una educación conservadora. Pues yo recuerdo los textos, porque los teníamos de la época cardenista, que eran extraordinarios, ¿sí? Hechos por los mejores artistas de México y todo eso, y pues la gente salía muy culta, pero eran menos, era claro, ¿no? Era una minoría. Yo tuve aquí he dicho esto, un maestro, Raúl Hoyos, en primaria. Después ya me zafé teniendo otros maestros a los que no culpo de mi educación, no los culpo, fui yo. Pero Raúl Hoyos era terrible, no solo jalones de orejas ni nada, como les digo, muy suavecito, lo voy a decir porque detesto la escatología, pero hacía a uno, el infeliz, que le tocaba localizar malos olores. Bueno, entonces este hombre a mí me dejó un chipote iba a decir de por vida, fue de media vida, ya se me borró, pero llegó la carretera, dejó el magisterio y veía yo qué chofer extraordinario era, porque como todo eso estaba barroso, que allá decimos barrioso, puro barro, todo se deslizaba, no había fijeza en los camiones de volteo, y él con una sola mano y un adminículo en el volante. Bueno, era admirable ver a este hombre. Él tenía vocación de chofer y no de maestro. ¿Sí? No, pero desde luego que hubo etapas muy brillantes de la educación, al grado que los libros de texto gratuitos que se editaron en México a partir de 1958, 58-60, por ahí así, fueron elogiados en todo el mundo por su calidad, por la enorme calidad que tenían esos libros de texto. Pero yo no sé si ustedes recuerdan quiénes participaban, por ejemplo, en los libros de lectura, los mejores literatos de Latinoamérica. Eran en etapas de educación. Yo creo que debe haber sido por 1969-70, en que 69 fue con Díaz Ordaz, se lanzó un programa a escuelas primarias que se llamó Aprender Haciendo, y había en las escuelas primarias del Distrito Federal, de las colonias más alejadas, un maestro que daba taller de hojalatería en primarias, de carpintería, de una serie de actividades que lo que permitían era que el niño tuviera un soporte con una actividad que le permitiera ganarse unos centavos. Y eso no fue en la prehistoria, ¿eh? Fue en 1970, 71. Sí, yo escucho estas historias de los maestros que jalaban orejas y pegaban con regla, y yo tengo que decir, a mí no me tocaron, pero sí me tocaron maestros a los que se les respetaba muchísimo, que no necesitaban golpear a nadie ni lastimar a nadie para ser respetados. Siempre ha existido por ahí uno que otro maestro que se pasa, y a ese pues sí está bien señalarlo y decir esto no es correcto. Sin embargo, ya no tienen autoridad, efectivamente ya la perdieron ante los alumnos, ante los papás.
las direcciones de las escuelas ante la Secretaría de Educación Pública. Ya no pueden, como decías, Adelita, ya no pueden reprobar. Y de ahí una serie de cosas que no pueden hacer para imponer una autoridad, que creo que sí se tendría que retomar. Yo agregaría otro factor, y no responsabilizaría tanto, bueno, no del todo a los maestros o a los papás, sino todos los estímulos que los niños tienen al exterior, el acceso a mucha información que en bastantes ocasiones no es el adecuado, que se van llenando de mucha información que puede ser basura. El que vayan adquiriendo eso, el que vean programas que no son de acuerdo para su edad, el que incluso todos esos factores que los rodean, que sean información ya muy manipulada, ¿no? No se vuelven selectivos los niños. Vemos el tipo de caricaturas que hay ahorita, los juegos electrónicos que muchas veces tienen una violencia tremenda. Eso ha formado parte también de toda su vida. Y por eso no tienen respeto a las personas mayores, no tienen respeto a sus papás, no tienen respeto a los maestros. No, esos son factores externos. Por eso los factores externos se modifican en la casa y en la escuela. Entonces, si en la escuela y en la casa no hay una influencia adecuada, toda la vida, desde que el hombre se paró sobre la tierra, toda la vida ha habido cosas que lo distraen, cosas que no son buenas para él. Eso ha sido parte del desarrollo del hombre. Lo que tenemos que enseñar es que el ser humano tenga la capacidad de elegir entre lo que me sirve y lo que no me sirve. Y también se ha perdido la noción de que hay que generar una cultura general, que el muchacho debe tener una cultura, saber en qué mundo vive, que hubo guerras mundiales, que en México hubo revolución en tal y tal fecha, que hay grandes autores, que hay grandes artistas. Todo eso es cultura general que antes sí se tenía, ya sea para bien o para mal, porque muchas veces odiaban esa cultura, pero ahora no, ahora viven en la ignorancia. Y si uno les pregunta quién es Diego Rivera, no saben. El de a 500. Por eso mismo me estás dando la razón acerca de la importancia que tiene la historia. No conoceremos lo que es el hoy si no conocemos el ayer, que explica que están invadiendo un poder, está invadiendo otro poder. Vale traer a cuenta, por algo estipuló Montesquieu que eran los tres poderes y eran balance uno del otro. Pero lo que acaban de decir ustedes está exactamente estipulado en Sartori, Giovanni, en Homo Videns, hombre vidente. Como dice, ya los adultos ya perdieron ante la televisión, ya es caso perdido, pero los niños pudieran ser salvados y no lo son, porque es mucho más atractiva la universidad de la de Plasma que la universidad a la que acuden a estudiar. Entonces, allí está el problema, en la de Plasma. Les dije antes de este niño que llegó en la época de las cavernas, en el principio del mundo, llegó con su calificación 0 en historia, y le dice el papá: pero hombre, tenemos en este mundo 6 meses que ocupamos el mundo, 6 meses, y en historia reprobaste. No, ¿verdad? No.